Te doy la bienvenida a este episodio de tu podcast Un día a la vez. Hoy vamos a estar hablando sobre el sueño, que es una necesidad básica del ser humano, sobre todo en la primera infancia, que tiene un impacto muy importante. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo podemos fortalecer o generar buenos hábitos del sueño y cómo esto va a beneficiar el desarrollo, el comportamiento, el humor, el bienestar de nuestros hijos y de toda la familia también. Y para hablar de todo esto está con nosotros Mariana Villarreal. Muchas gracias por invitarme. Estamos muy emocionadas, Mariana, de que estés aquí con nosotras. Aquí platicamos un ratito. Mariana Villarreal es licenciada en Psicología con máster en Asesoramiento Educativo Familiar y es asesora de sueño infantil certificada en el método Gentle Sleep Method desde diciembre del 2016. Y así funda la empresa Happy Dreamers, donde guía y acompaña a familias para lograr establecer hábitos de sueño saludables en sus hijos. Ha podido ayudar a más de 1,500 familias y a partir del 2018 se convierte en instructora y supervisora de dicha certificación en la habla hispana. Pues bienvenida, Mariana, otra vez. Qué gusto tenerte aquí con este tema tan interesante del sueño de los niños. Muchas gracias, pues me apasiona, ahora sí que es mi pan nuestro de cada día. Ay, sí, fíjate que teníamos la intención, Miss Marce y yo, de invitarte porque tanto a Miss Marce en el Centro de Estimulación con las Mamás como a mí en este asesoramiento que doy a las familias, el tema del sueño es algo que constantemente surge y creo que es porque sí, es una necesidad básica del ser humano, pero también es una necesidad que tiene un impacto directo en muchos aspectos de la vida. Entonces, pues bueno, este episodio creo que va a ser algo muy bueno, muy interesante, muy valioso para todas las familias, para que realmente pues generemos esa conciencia de lo que implica tener buenos hábitos del sueño y de que las familias también pues vivan en carne propia el después de tener buenos hábitos de sueño, pues en todo lo que impacta. Sí, yo creo que es un antes y un después de cuando dormimos y no dormimos. Sí. O sea, sí, cambia todo. Bueno, y antes de entrar ya en materia y en que nos des tips y toda esta parte que les vas a compartir a las mamás, papás, a las familias que nos están viendo, cuéntanos un poquito cómo surgió Happy Dreamers. Bueno, yo cuando me casé ya tenía la maestría hecha, o sea, ya era psicóloga, ya había hecho mi máster en educación. Y a mí siempre me ha gustado trabajar con niños, o sea, todas mis prácticas profesionales fueron con niños, solo un año me obligaron a trabajar con adultos, pero yo quería con niños. Pero cuando nace mi hijo, digo, híjole, pues para trabajar con niños en terapia, pues tiene que ser en las tardes, porque en la mañana están en el colegio, pero si trabajo en las tardes, ¿a qué hora voy a ver yo a mis hijos? Entonces como que ahí fue donde dije, como que ya no me está gustando esto. Y mi hijo mayor fue, híjole, no dormía ni de día ni de noche, lloraba todo el día. Yo fui esa mamá desesperada que a las 3 de la mañana googleaba cómo regreso a este niño, cómo le hago para que se duerma. A mí me platicaban que la maternidad era maravillosa y hermosa y esto es un infierno, yo no veo la luz al final del túnel. Y me podían dar las 4 o 5 de la mañana en vivo, despierta, con el bebé encima, llorando los dos. Entonces fue horrible y de verdad, pues googleando, di con una asesora que estaba en Ciudad de México y yo no sabía ni qué estaba contratando, ni qué habían hecho, o sea, yo no sabía nada, pero yo sabía que si no hacía algo, de verdad yo iba a acabar en un psiquiátrico. Aparte a mí, con mis 2 hijos me dio depresión postparto, entonces bueno, el cuadro no estaba nada amigable, y entonces las contrato, y hacemos todo el coaching, y mi hijo empieza a dormir corrido, sin llorar, 3 semanas y el niño me dormía, creo que se levantaba una vez en la noche por un biberón y tan. Y entonces fue, ¿qué es esta brujería? O sea, entonces empiezo, yo soy muy intensa, entonces me empiezo a clavar en el tema, empiezo a leer, empiezo a buscar y digo, ¿sabes qué? Pues por aquí es, o sea, sigo trabajando con niños, pero trabajo con los papás, pero entonces dije, pues va, me certifico, entonces me acuerdo que era un miedo y si nadie me contrata y todo, entonces ya me certifico y pues de ahí abrir puertas y pues que la gente me conociera y que vieran que no soy el diablo y que no dejaba de llorar y que esto era diferente. Y luego cuando nace Eugenia, mi hija, 3 años después, que es una niña que nació con temas médicos y que fue un parto difícil, etcétera, pues ahí me doy cuenta de la importancia del apego y la lactancia. O sea, cómo en su desarrollo el apego y la lactancia fue toda la diferencia. Y entonces ahí me clavo y digo, no, o sea, sí el coaching y sí el método respetuoso es siempre,
pero tengo que ver como integral, y fue cuando me invitan a ser parte de la certificación. Entonces cambiamos todo el contenido de la certificación para dar todavía un enfoque mucho más integral, y entonces ya. Entonces, como le decía a Ani hace rato que estábamos platicando, le digo, pues sí, mis hijos ahora sí que gracias a ellos estoy en donde estoy. Qué interesante, qué bonita historia. Que pues tus hijos te hicieron... Ahorita, pero en ese momento... en ese momento no era nada bonito. En ese momento yo no veía la luz y yo no entendía para qué, y ahorita... Bueno, pero te llevaron al camino que, como dices tú, oye, fue maravilloso que en 3 semanas, después de que estaban tan mal los dos, que en 3 semanas ya tu bebé dormía, tú podías dormir, y pues el que tu bebé durmiera te daba paz, te descansabas y también tú te recuperabas. Sabes también que ese acompañamiento, o sea, siento que como mamá dudas de todo, sobre todo cuando eres primeriza, dudas de todo. Y yo me acuerdo que para mí esos primeros meses fueron muy solos, o sea, vaya, no estaba sola, pero yo me sentía muy sola, o sea, en la noche yo sola con la niña, porque pues el marido tenía que ir a trabajar, y mi mamá trabajaba todo el tiempo, entonces fueron meses muy complicados. Y luego me acuerdo en algún momento de la asesoría de sueño que una mamá me mandó un ramo de flores, todavía tengo esa tarjeta guardada, y decía, ya me daba las gracias, y luego me pone, ojalá todos tengan una Mariana acompañándolos como yo te tuve a ti. Entonces, donde vi esa tarjeta, ¿verdad? Esa tarjeta, yo creo que ella nunca lo supo, pero a mí me marcó. Entonces, cuando vi eso, dije, claro, todo lo que a mí me faltó, ahora yo lo estoy dando. Entonces, bueno, ya entiendo por qué me tocó un niño tan llorón, me tocó un niño que no dormía, me tocó porque ahora me toca a mí acompañar a todas esas mamás que la están pasando mal para decirles, es normal, y a los 6 meses se quita, y a los 6 meses los entrenamos, y a los 6 meses vamos a ver, y sabes que no, es algo médico, o disfrútalo, darles permiso esos primeros meses, échatelo encima y disfrútalo y duérmelo en brazos, y no se va a casar durmiendo en tu cama, o sea, entonces, como que ya también, pues, como veo el propósito de lo que me dedico. Y ahorita que dices que el bebé no dormía y tú tampoco, y tú te sentías, pues también, así como el sueño, como dijo Ani, pues es para el ser humano es indispensable para funcionar en tu día a día. Nosotros, de hecho, en las clases, una de las primeras instrucciones cuando llega una mamá nueva, le decimos que si su bebé está llorando o tiene sueño o tiene hambre, pues primero hay que... O sea, que no hay que ponerlo a hacer las actividades ni ponerlo a hacer los ejercicios, que se tiene que, sobre todo en los chiquitos, que ya lo pueden arrullar, lo pueden amamantar y estarnos viendo dar la clase y estar aprendiendo, y cuando el bebé ya sus necesidades fisiológicas estén cubiertas, sobre todo a esa edad de sueño y hambre, entonces ya pueden aplicar las actividades, las formas de juego, los ejercicios. Porque es imposible que el bebé aprenda o conecte con la mamá si tiene sueño o hambre. Entonces, platícanos tú como experta en sueño un poquito más qué sucede en el cerebro del bebé cuando está durmiendo. Y sabes, ahí también un paréntesis bien interesante. Para la mamá también es difícil conectar si tiene sueño y tiene hambre. Claro. O sea, cuando hablamos de los primeros meses de vida, yo les digo mucho, la prioridad es que la familia duerma, porque también necesitamos que la mamá esté bien descansada. Es muy difícil que una mamá salga de un trastorno psicológico como una depresión, una ansiedad postparto si la mamá no está bien descansada. Claro. Entonces les digo, imagínate, si eso le pasa a un adulto, lo que no le pasa a un niño. Entonces, los primeros meses, regresando a la pregunta que me hacías, esos primeros meses es muy importante el sueño, pero también les digo, es como la lactancia. A ver, no estamos contando minutos y tomas. Es libre demanda. O sea, el niño tiene hambre, come. Aquí es igual. El niño tiene sueño, pues duerme. Incluso los primeros 4 meses de vida, la Asociación Americana de Pediatría ni siquiera da recomendaciones de sueño, ni de cantidades, porque el sueño es todavía muy variable, es muy inmaduro esos primeros 4 meses. O sea, hay niños que pueden estar cuajados 2 horas seguidas, otros que duermen en pedacitos, y los dos son normales. Entonces, nacemos con un sueño, ¿qué les digo a ustedes? Con un cerebro muy inmaduro, que ese cerebro va madurando en esos primeros 2 años de vida. Madura siempre, pero esos primeros 2 años son muy importantes, y el sueño es muy importante para eso. Entonces, pues sí. Como la alimentación, ¿verdad? Como la alimentación. Es un todo. Si el bebé viene bien comido, está bien comido, bien dormido, obviamente va a aprender claro. mucho mejor, va a conectar, va a disfrutar, igual que el adulto. Si mamá, como dices, mamá no ha dormido bien toda la noche en vela,
híjole, a la hora que el bebé te necesita, estás irritable, desesperada, sí, porque también necesitas descansar. Sí, por eso dicen, ¿verdad? Cuando el bebé se duerme, duérmete. Sí, que a veces se puede, sí, pero a veces se puede cuando eres mamá primeriza, cuando eres mamá ya de 2, de 3, pues si el bebé se duerme y hay que atender a los demás. A los otros, sí, pero sí, esos primeros meses es muy importante, pero también me gusta como aclararles a las mamás, porque creo que ahorita estamos en una cultura de tanta información que entonces se me obsesionan y se me frustran porque entonces el niño tiene que dormir y entonces le tengo que forzar la siesta. Entonces ves a la mamá que está todo el día forzando siestas o forzando sueño porque el niño tiene que dormir para su neurodesarrollo. Les digo, no, así como no forzamos tomas de pecho o de biberón, no debemos de forzar el sueño. Es más bien, de hecho, cuando yo doy la plática de Baby Basics, que son los primeros 6 meses de vida, les digo, el primer mes el objetivo es conocer a tu bebé. Porque si es tuyo pero no lo conoces, tiene un temperamento diferente, o sea, no lo conoces, conócelo, obsérvalo. Hay niños que son muy temperamentales y así te das cuenta que tienen hambre y sueño. Hay otros que pasan desapercibidos, unos que son más tranquilos, otros que son más activos. Entonces conócelo para que puedas leer sus señales de sueño cuando empiecen a suceder, que es un poquito más adelante, para que entonces cuando tengas sueño lo dejes dormirse. O igual, no le toca siesta y me lo están entreteniendo. Entonces, no, a ver, pues hay quien toma pecho cada hora, hay quien te hace tomas más largas y los dos son normales, están sanos y creciendo. Entonces, creo que ahí entra mucho como esa conexión de mamá e hijo para fluir con el sueño. Y ya después vamos metiendo hábitos, pero el primer mes, los primeros 2 meses, pues es conocerlo, sí. Me encanta esa analogía, Mariana, porque justo es así, es como darle a cada bebé lo que necesita, pero para eso necesitamos saber qué es lo que necesita. Exacto, y no nada más conocerlo a él, también conocerte a ti, porque cuando eres mamá, sobre todo cuando eres primeriza, a ver, es conocerte a ti en esta nueva faceta de mamá, a ti como mujer, porque también te cambia tu rol de mujer. El rol de la pareja, porque también cambia la pareja, el conocer al niño. O sea, en psicología sabemos que la maternidad es un cambio de identidad, el segundo más fuerte después de la adolescencia. Entonces se te mueve todo. Entonces estarte obsesionando porque tiene que dormir y siestas y ventanas, no, o sea, conócete tú, conoce a tu pareja, conoce tu nueva familia, conoce a tu bebé. Libre demanda de sueño, libre demanda de alimentación y luego veremos. Y ese luego veremos, para ti, ¿alrededor de qué edad debería de ser? Yo creo que, bueno, por ley y por madurez, a partir de los 6 meses. Pero cuando la familia lo requiera. O sea, a ver, hay niños que sí duermen, sí existen. Mi hermano dormía con biberón a su bebé y dormía corrido en la noche. Nunca me contrató porque no hubo necesidad. Hasta se burlaba de mí porque me decía, no, hombre, nadie te necesita, aquí es bien fácil. Yo creo que es cuando la familia necesita esa intervención. O sea, hay quien a los 6 meses lo pide, hay quien lo pide a los 2 años y medio, hay quien nunca lo pide porque... Yo creo que ahí lo importante, más que una intervención, es información, educarse, qué es normal y qué no es normal. Claro. O sea, ¿es normal que se despierte? Sí. No es normal que se despierte 15 veces en la noche un niño de 1 año. No es normal que esté 3 horas jugando en la madrugada. Entonces, ¿qué es normal y qué no es normal? Para que cuando algo se salga de la norma, atenderlo, porque probablemente la solución no va a ser un entrenamiento de sueño, va a ser algo más. Una nutrióloga, un otorrino, un pediatra, porque hay algo más que está haciendo que este niño se despierte. Igual que como un adulto. A ver, si yo me levanto 10 veces en la noche. Es que algo... Pues algo no va bien, algo tengo y no voy a hacer al día siguiente me voy a enfermar. Exactamente, entonces como más que cuando intervenir, yo te diría informarse desde que están bebecitos para saber qué es normal y qué no es normal, que eso también baja mucho la ansiedad de las mamás. Es normal que se despierte, es normal que tenga 5 meses y las siestas estén chuecas. Sí. Y luego poder detectar cuando algo se sale para que no tengan que sufrir por años. Ayuda. O sea, por ejemplo, me tocó una mamá. El niño tenía como 3 años y cacho, estaba en contra de todos los sleep coachings y ya para cuando me contrata consulta fue porque de verdad ella estaba ya al borde de ya no puedo. Y donde llega conmigo le digo, tu niño tiene apneas de sueño, hay que llevarlo con el otorrino, tiene una obstrucción aérea enorme, creo que hasta lo operaron de adenoides y se solucionó el problema. Entonces le dije, chin, ¿por qué no viniste conmigo al año o al año y medio y te hubieras ahorrado 2 años de no dormir? Sí. Entonces muchas veces se soluciona de otras maneras que un entrenamiento de sueño. Pero a ver, hablemos de eso, Mariana, de cómo hay como esta falsa creencia de que los entrenamientos de sueño
pues no son buenos o van en contra de la naturaleza del niño. Creo que hay muchas falsas creencias alrededor del entrenamiento de sueño, a veces porque conocen tal vez otras metodologías de entrenamiento de sueño. Mira, es que tristemente no está regulado. No es una profesión que está regulada, no es como en Estados Unidos que tienes el IBCLC para las asesoras de lactancia y todas tienen que tener cierta base con cierto estudio, cierta certificación. Las asesorías de sueño no están certificadas, no hay nadie que te regule. Entonces tú puedes decir, yo mañana saco una certificación de sueño, yo doy lo que yo quiero y certifico y como palomitas están saliendo. Entonces creo que es importante que como papás primero investiguen a quién están siguiendo, de quién se están asesorando, qué background tiene, qué certificación tiene, qué aprendieron, cuánto. Hay certificaciones que duran un día. No, pues, en un día son asesoras de sueño. Sí. Y hay otras que duran 6 meses o que tienen, por ejemplo, nosotros tenemos supervisión siempre. Entonces es bien importante primero qué certificación es. Y dentro de esas certificaciones, pues claro, hay de todo en la viña del Señor. Entonces, pues sí entiendo por qué están esos mitos, porque hay gente muy poco preparada que da entrenamientos de sueño muy mal hechos. Entonces, eso es por un lado. Entonces, sí entiendo de dónde viene ese mito, porque pues la llevamos por culpa de ellos, pero cuando buscan una asesora de sueño realmente calificada y preparada, pues la cosa es muy diferente. Ahora, yo me acuerdo, Mariana, porque cuando yo te conocí a ti, yo estaba embarazada de mi primer hijo. Y me acuerdo perfecto que te conocí en un curso que tú estabas diciendo de todo lo que no deberíamos de hacer para que nuestros hijos tengan buenos hábitos del sueño. Y cuando yo te estaba escuchando, yo decía, es que esta información, ¿qué es? Jamás en mi vida la había escuchado, nadie me la había dicho. Me acuerdo que después de ese curso salí, le conté a mi mamá, y mi mamá, ni cómo que hay alguien que te enseña cómo dormir a tu bebé, pero eso es natural, o sea, ¿cómo va a haber alguien que te enseñe? Y dentro de esa como primera información que yo empecé a recibir de ti, del sueño, me empezó a dar mucha curiosidad y dije, a ver, entonces esto es algo que yo sí puedo aprender, esto es algo por lo que yo puedo investigar. Y a la hora en la que empecé a investigar, pues empiezas a ver el método de dejar llorar, el método Stevie. Y yo me acuerdo que lo platiqué contigo y te dije, oye, Mariana, me llamó mucho la atención lo que dijiste en el curso, pero ¿qué diferencia tienes tú con ese método de dejar llorar? ¿Nos podrías platicar un poquito de ese contraste? Mira, ahorita, volviendo a lo mismo, que hay muchas certificaciones, se inventan sus nombres. Es que yo hago el método de la silla, yo hago el método... No, hay 3. O sea, cuando tú quieres modificar una conducta, hay 3 veces, hay 3 maneras. No saquemos el hilo negro, o sea, hay 3. La primera es cold turkey, lo quito de jalón. O sea, lo extingo. Entonces, yo hoy te digo, se acabó, te pongo en la cuna, me salgo y hágale como pueda, mijito. O sea, ahí sí llora el bebé. Ahí llora y bastante. Yo nunca. Ese era lo que hacían nuestros papás cuando éramos chiquitos. O sea, era déjalo llorar. Sí, porque te decían llorar. También, déjalo ahí porque si lo cargas se va a embrasilar. Ajá, entonces era déjalo llorar, el niño va a llorar 3 días seguidos y lo va a dejar llorar y va a dormir toda la noche. Pero ya en investigaciones se ha visto que el niño deja de llorar, pero sus niveles de ansiedad no bajan. O sea, y claro, a nivel instintivo, a ver, hace miles de años o millones de años donde venía el tigre diente de sable a comernos, pues claro, yo soy un bebé indefenso, estoy solo, yo lloro para que venga mi mamá y me atienda, pero si yo lloro y no viene, entonces por instinto yo mejor me callo para que no vengan y me coman. Entonces, eso es lo que pasa con esos bebés. Sí duermen, pero realmente sus niveles de estrés sí están muy altos y sí causan un daño. Claro, y disculpa que te interrumpa ahí, pero aprenden, eso siempre le decimos nosotros a la mamá, pues aprenden a no comunicarse, porque saben que no van a ir por ellos, están como quiera su nivel de cortisol muy elevado, la mamá está tranquila, pero el bebé no. Aparte, ¿sabes qué? A ver, a nivel biológico, tener niveles altos de cortisol afecta. Y 2, dentro del apego, nosotros tenemos un modelo interno que se forma en sus primeros 2 años de vida. Ese modelo interno nos dice cómo es el mundo, cómo somos nosotros y cómo es nuestro cuidador. Entonces, mediante esas respuestas que yo recibo de mis papás o de mis cuidadores, yo aprendo que el mundo es un lugar seguro, que yo soy valioso y que puedo contar con ellos. Entonces, si yo lloro y no vienen y me responden, pues entonces, claro, que estoy aprendiendo, que el mundo no es un lugar seguro, que yo no soy valioso y que no puedo confiar en ellos. Entonces, ahí ya se nos va que el apego ambivalente, el apego ansioso, etc. Entonces, eso es por un lado. Entonces, lo que nosotros buscamos es hacer
una relación de confianza donde el niño realmente aprenda a regularse y sepa confiar en su papá y en su mamá o en el cuidador que tenga para que él sepa que siempre que lo necesiten van a ir con él. Entonces ahí vamos a los otros dos tipos. Uno es el de intervalos, que yo tampoco recomiendo. Lo pones en la cuna, te sales, cuentas minutos y estás entrando y saliendo, entrando y saliendo. ¿Cuáles son los contras de ese método? Una, es muy fácil caer en un refuerzo intermitente, o sea que lo entrenas a llorar. Si mi mamá se sale y yo lloro X minutos y mi mamá llega y me carga, pues tengo que llorar esos X minutos para que mi mamá venga y me atienda. Entonces el llanto cada vez va siendo peor. Y por otro lado, pues el niño no está aprendiendo a regularse. Volvamos a lo mismo, el niño se va a cansar. Entonces ese tampoco lo recomendamos. Y el tercero se llama desvanecimiento. O sea, la idea es que partimos de lo que estás haciendo tú y poco a poco voy haciendo cambios hasta lograr el objetivo que la familia quiere. En pedagogía se le llama andamiaje, imagínate como los andamios de un albañil para ir a llegar, o la zona del desarrollo próximo. O sea, si yo no sé gatear y quieren que corra, pues es imposible. Pero si yo voy haciendo esos hitos del desarrollo, pues eventualmente voy a correr. Aquí es igual. Hay maneras de hacerlo más brusco, maneras de hacerlo más gradual, pero la idea es que siempre se le responde. Tu niño llora y lo cargas y lo apapachas, ya lo ayudas a regularse y te bajas. Que siempre sepa que ahí está papá para él. No es una varita mágica. ¿Hay llanto? Sí hay llanto. Pero es un llanto acompañado, atendido y respondido. Siempre. Y no nada más bueno, aquí estoy al lado de la cuna y así le respondo. No, a ver, me lo cargas, me lo apapachas. Y la idea es que como asesoras de sueño nos toca jugar al detective. ¿Por qué está llorando ese niño? Si yo nada más me clavo en la conducta que estás haciendo para responderle, es la puntita del iceberg. Yo tengo que irme para atrás. ¿Por qué está llorando? Porque tiene mucho sueño, porque no tiene sueño suficiente, porque trae una regresión emocional y le está costando mucho esa separación, porque tiene una condición médica que no le permite conciliar el sueño de manera independiente, porque hubo un refuerzo intermitente y está entrenado a llorar. Entonces yo me tengo que ir para atrás. Hay un autor de los mayores investigadores de sueño infantil en España, se llama Gonzalo Pin Arboleda. Tiene un libro buenísimo aparte. Y él habla mucho que para intervenir en el sueño tenemos que intervenir en la vigilia. Y sí, es rarísimo que te cambie lo que tienes que hacer en la noche. Yo te cambio el día. La siesta, las ventanas, la alimentación, el apego, el tiempo de calidad, y con eso mejora el sueño en la noche. Se da el sueño. Entonces, muchos de los entrenamientos o muchas de las asesoras, aunque hagan un desvanecimiento, si no evalúan al niño integralmente en todo lo que pueda afectar el sueño, esos entrenamientos o no funcionan o como quiera llevan mucho llanto. Porque si el niño tiene apneas del sueño, pues hagas el entrenamiento que hagas, el niño va a llorar y no se va a poder dormir. Entonces tú el método que aplicas es el tercero. Yo aplico el desvanecimiento, pero antes de aplicar un entrenamiento o ese plan de desvanecimiento, hacemos un análisis integral del niño para ver todo lo que le puede estar afectando. Entonces descartamos temas de alimentación, temas médicos, temas de ambiente, temas familiares, temas de horarios, para que entonces digamos que esos son los cimientos del edificio, para que entonces el entrenamiento que es el edificio, pues no se nos tambalee. Claro. Porque si tú construyes un edificio sin cimientos, pues para el segundo piso se te va a caer. Claro. ¿Qué es lo que muchas veces pasa? Que contrataron una asesora de sueño, a lo mejor hicieron intervalos, o a lo mejor hicieron un desvanecimiento, pasaron 3 semanas, el niño se enfermó. Pues sí, porque no había cimientos. Y la otra cosa también es que dentro de ese plan de entrenamiento tiene que haber mucha educación hacia los papás. Ellos se tienen que hacer expertos de sueño para que ellos sepan qué hacer el día que no me tengan a mí. Entonces, enseñarlos qué hacer si tienes una fiesta, qué hacer si se te quedó dormido en el carro a las 6 de la tarde, qué hacer si se enferma, qué hacer si te vas de viaje, porque tampoco se trata de ser gendarmes y ya, el niño jamás va a salir. Pues no, te vas a ir a Disney y se va a desvelar. ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, ese es un tema muy, que nos preguntan mucho las mamás ahí también en el centro de, pues, ¿qué haces si todo de lunes a viernes, por decir, haces tu rutina y sigues todo lo que debes de hacer, el entorno, las condiciones, el horario, durmió bien sus siestas, pero pues el fin de semana vas a tener una fiesta, o viene la Navidad, o te vas a ir de vacaciones? ¿Qué recomiendas tú ahí a las mamás en esos cambios? Que hay mamás que les cuesta mucho. A ver, hay mamás que les cuesta desde seguir un horario entre semana.
La idea de los planes de entrenamiento es que durante ese seguimiento las mamás también aprendan a conocer al niño. Hay niños muy sensibles a los horarios, se les pasa media hora a la hora de dormir y valiste toda la noche. Hay otros que son muy adaptados. Entonces, conocer a tu bebé para ver hasta dónde puedes estirar la liga. Y la otra cosa que yo les digo y se los comparo, les digo, a ver, si mi hijo tiene que comer 3 sólidos y 2 snacks en el día, él todos los días a las 2 de la tarde come, y yo les digo, híjoles, que van a venir los abuelitos a verlo justo a esa hora, pero no le doy de comer, que no coma. Total, le doy de comer a las 5 de la tarde. ¿Qué dirías? Claro que no, aunque vengan los abuelitos, el niño tiene que comer a las 2 de la tarde su milanesa con su arroz. O sea, que aplica igual, el niño necesita una siesta a esa hora, pues le toca la siesta, qué pena, abuelito. Entonces, tenemos que ver el sueño como una necesidad básica, así como no le quito un biberón o no le quito un sólido, no le voy a quitar la siesta. Que si ese día tuvimos una fiesta y en vez de darle su verdura con su pollito, con su no sé qué, ese día, bueno, pues le doy el Gerber o le di la tortita, no pasa nada. Pero si todos los días le doy mal de comer, pues ahí es donde ya nos afecta. Entonces digo, mientras más chiquito, pues más sensibles a los cambios son. No es lo mismo que yo a los 10 años lo desvele a que al año y medio lo desvele. Entonces, una es conocer al niño qué tan sensible es a los cambios de rutina, a los cambios de lugar, a los cambios de horario. 2, qué tan frecuente lo vas a hacer. Y 3, la edad del niño. De eso depende mucho qué tan flexible puede ser. Y también las dinámicas familiares. O sea, tuve una familia que me decía, nosotros nos dormimos a las 11 de la noche y nos levantamos a las 10 de la mañana. ¿Se puede? Pues no es lo ideal, pero si todos son trasnochadores y es como funciona, pues bueno, o sea, y ver qué tanto nos deja el niño, porque hay niños que son tempraneros, entonces pues qué pena que se duerman a las 11 y se levantan a las 10, tu hijo es tempranero. Ahí, Mariana, yo me acuerdo mucho en algún momento haberte escuchado decir que todo el horario de sueño depende de la hora en la que despierta el niño. Y hay como un concepto de ventanas de sueño. ¿Podrías explicar un poquito sobre eso? Sí, para que nosotros, cualquiera, adultos, niños, a partir de los 6 meses podamos dormirnos, necesitamos tener 2 cosas sincronizadas. Necesitamos tener el ritmo circadiano y la homeostasis entre el sueño y la vigilia, que son las dichosas ventanas de sueño. ¿Qué es el ritmo circadiano? La misma palabra lo dice, es un ritmo. Mientras más regular sea, más fácil que el cuerpo se lo aprenda. Yo la analogía que siempre pongo es, imagínate el director de una orquesta. Si el director me aplaude, yo puedo hablar contigo y seguir el ritmo. Pero si el hombrecito se pone a bailar flamenco, yo no voy a poder platicar contigo, le tengo que poner atención, voy a ir fuera de ritmo, me voy a tropezar, me vas a ver desde esta que está bailando. Eso así sucede con el ritmo. El ritmo circadiano regula muchos procesos del cuerpo, entre ellos el sueño, y mientras más regular sea, más fácil que el cuerpo se lo aprenda. Erróneamente, todas las familias, el 100% de las familias con las que he trabajado me dicen, yo tengo un horario regular, pues siempre lo duermo a las 8 de la noche. Y no, lo que nos marca el ritmo circadiano es la hora de despertar en la mañana. Esa es la que tiene que ser regular, idealmente que no varíe por más de media hora, porque ahí es donde el director de orquesta empieza el ritmo, y ahí es donde empezamos. Entonces, sí, lo primero que tenemos que corregir es, si ese niño tiene una hora de despertar muy variable por la mañana, digamos, hoy se levanta a las 5:30, pasado a las 7, el día que sigue a las 8, otro a las 6, primero tenemos que regular la hora de despertar en la mañana, porque si no, nada, está bailando flamenco, no va a poder regularse. Sí. Entonces, 5:30 de la mañana obviamente es medianoche, no es de Dios, pero a partir de las 6, 6:30 es un horario regular. Y ya es claro, como ya es legal, por así decir. Entonces regulamos, lo levantas a las 6:30 de la mañana, llueve, trueno, relampaguee, para que entonces la primera siesta empiece a agarrar ritmo, para que entonces empezamos a tener ese ritmo. Pero de nada nos sirve tener ese horario regular si no tenemos esa homeostasis de equilibrio entre dormir de más y dormir de menos. Si ustedes se meten a Google Scholar y ponen ventanas de sueño para niño de año y medio, no van a encontrar un solo artículo con evidencia científica fundamentada que te diga es de tanto tiempo. ¿Qué sabemos de las ventanas de sueño? ¿Que existen? Sí existen, pero son muy variables de niño a niña los primeros 2 años de vida. Entonces, todas las tablas que vean en internet, incluyendo las que yo doy, no tienen validez. Yo doy una que con mi experiencia he visto, pero siempre les digo, no nos vamos a casar porque cada niño es diferente y uno puede ser tantito antes, tantito después. ¿Qué es lo importante de esas ventanas de sueño? Que el sueño va a ir madurando así como la motricidad. O sea, hay quien camina a los 11 meses y quien camina a los 18 y los 2 son normales, aquí es igual. Todos pasamos por lo mismo, de 3 siestas a 2 siestas, de una siesta la dejamos un poquito antes, un poquito después. Esas ventanas, ¿por qué son importantes? Porque si alguien duerme de más en el día y pasa poco tiempo despierto, no va a tener suficiente presión de sueño. Cuando nosotros estamos despiertos, segregamos adenosina, que es la hormona de la presión de sueño,
El café bloquea los receptores de adenosina y entonces genero presión de sueño y entonces pues ya me puedo dormir. Pero si yo paso mucho tiempo despierto o duermo menos de lo que debería, entonces me sobrecanso, genero adrenalina y cortisol, que son las hormonas del estrés, son estimulantes, y entonces batallo para dormirme, cualquier cosa me despierta, estoy a la vuelta y vuelta. Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio en cada niño entre dormir de más y dormir de menos. Entonces imagínate que a mí me llega un niño con el horario por sí ningún lado, que se levanta chueco y que aparte a veces, no sé, son niños que más o menos deben dormir 2 siestas de hora y media y se echa 2 de 3 horas. Pues claro que se te va a despertar en la noche, cámbiale el horario y se soluciona el problema. Entonces, eso es lo que hablamos de las ventanas de sueño. El problema es que como no está regulado, un niño de 6 meses tiene que tener ventanas de 2 horas y siesta de hora y media. Está la pobre mamá peleándose con la hora y media. Entonces me llegó una mamá. Ser más flexible. Nunca se me va a olvidar. Tenía 6 meses el bebé, dormía 2 siestas de media hora en la guardería y ya. Se supone que un bebé de 6 meses más o menos duerme 2 siestas de hora y media y una de 1 hora. Para que veas la diferencia. Sí. Me acuerdo que le dije, te devuelvo el dinero. No va a funcionar el entrenamiento porque en la guardería no te dejan que duerma más. O sea, el niño se despertaba a la media hora y pues eran 2 siestas, entonces en vez de dormir 2 de 2 horas, pues dormía 2 de media hora. Me dijo, no, vamos a intentarlo, ándale. Bueno, pues vamos a intentarlo. Y el niño dormía corrido, con 2 siestas de media hora. Entonces la mamá me dice, pero es que no está durmiendo lo que necesita. Pero está sano, está creciendo, está bien, duerme corrido sus 12 horas en la noche. Pues él es de 2 siestas de media hora. Entonces es bien importante no clavarnos en esas ventanas de sueño que están muy de moda, porque cada niño es diferente. Claro. Entonces, sí. Y ese mito que decían mucho antes, o platícanos tú más de eso de cánsalo para que duerma toda la noche. Al contrario, porque sensorialmente. a mí me tocó de que no duerme en la tarde y así siesta, mejor llévatelo al parque a que corre y se canse para que entonces caiga temprano. Y salía todo contraproducente. O sea, sí hay investigaciones que dicen que la actividad física sí hace que nos durmamos más rápido, pero no que nos mantengamos. Y también si ya nos vamos pues a integración sensorial y todo, a ver, pues el niño está desregulado y está hiperestimulado, pues yo, a ver, si yo me voy de fiesta y llego a las 2 de la mañana, tengo un chorro de sueño y estoy así. pues sí, o sea, siempre les digo, a ver, piénsalos como un mini adulto. ¿Qué te afecta a ti? O sea, otras también, es que la luz prendida para que se acostumbre. Oye, a ver, ¿cómo duermes mejor una siesta tú? Claro. Si es que en el día no hacemos melatonina, no, pero pues si a mí me duermo con el clima prendido, tapadita, sin mis hijos encima y lo oscuro, mira, duermo 3 horas de siesta. Pero si me duermo en el calor, con el niño encima, la tele prendida y la luz a todo, duerme 15 minutos y logro dormirme. Entonces, pues sí, sensorialmente también hay que ayudarlos a estar regulados para entonces poder dormirse. Que por ejemplo en los primeros meses de vida sí se recomienda que haya ruido, que haya luz, que haya estímulos, pero para consolidar el ritmo circadiano. Que eso sería ¿por cuánto tiempo? Las primeras 8 semanas. O sea, nacemos sin diferenciar día y noche. Hasta los dos meses, las 8 semanas es que empezamos a diferenciarlo. Entonces si los queremos ayudar a diferenciar, pues entonces sí, que el día sea día y que la noche sea noche, manteniendo un horario regular. O sea, vas a prender la luz siempre más o menos a la misma hora, vas a apagar la luz siempre más o menos a la misma hora. Bien. Otro de los errores ahí, pues es que claro, estás todo el día, toda la noche dando pecho, pues Netflix. Sí. Y no tanto por o sea, sí por el bebé, pero no porque todavía su ritmo circadiano no, la vista todavía no está desarrollada, todavía no se agrega melatonina, entonces si la tele está prendida tampoco es el fin del mundo para el bebé. Más que todo es por la mamá. Sí. Porque la mamá a través de la leche le pasa melatonina al bebé para apoyarlo a regular ese ritmo circadiano. Si la mamá trae el horario corrido, pues el niño también va a traer el horario corrido. Entonces también necesitamos que el ritmo circadiano de la mamá se mantenga un poco para que entonces ayude al niño a regular ese ritmo circadiano. Claro. Entonces, ¿a qué edad recomiendas tú ya hacer también sus siestas sin ruido, con la ventana, sin sol, bajar la persiana? A partir de los 2 meses ya lo pueden hacer. Okay. Les digo, no es ley, obsérvalo. Si con la luz prendida tu bebé duerme 2 horas, no lo tienes que oscurecer. O sea, tengo que comprar ruido blanco. Pues no, pero si tú ves que el perro del vecino ladra y se despierta, pues ruido blanco. Híjole, es que le apago la luz y así duerme mejor. Es que en brazos duerme mejor y si lo bajo duerme mal. Pues déjatelo en brazos. O sea, ¿qué le funciona sensorialmente? Como dices, vas conociendo a tu bebé. Tengo mamás que me dicen, en brazos no duerme. Él quiere estirarse y que lo dejen en paz.
pues no lo cargues, déjalo al lado y velo. O sea, hay que conocer las preferencias sensoriales de cada hijo. Yo tengo 2 hijos, con los 2 hice exactamente lo mismo. Eugenia es extremadamente sensible a la luz. El otro se puede dormir con la luz prendida. Sí. No es como que acostumbré a uno y a otro, así pues, vienen de fábrica. Sí. O sea, las preferencias pues, sensoriales vienen de fábrica. Pasa a los adultos, ¿no? También yo puedo dormir con la luz prendida, con la tele, y mi esposo tiene que apagar todo. Yo tengo hasta el foco de clima apagado, o sea, tapado, porque yo soy muy sensible. Sí. Entonces, pues sí, o sea, es conocer las preferencias sensoriales de cada hijo. Mariana, ahí nos estás dando información muy valiosa. A ver, conocer a nuestro hijo. Identificar en esas primeras semanas qué es lo que le ayuda, qué es lo que no le ayuda, cómo podemos ir como fluyendo con el sueño antes de querer hacerle como un ritmo tan establecido. Sí. Y una vez que ya conocemos más o menos sus necesidades, su temperamento, sus preferencias, pues alrededor de los 6 meses empezar a tener esta estabilidad o lo que podemos identificar como ventanas de sueño para empezar a tener estos buenos hábitos. Ahora, va a haber familias que con tu respuesta de que cada niño puede tener ligeramente las ventanas de sueño diferente, pues van a sentir que pueden fluir con eso. Pero también va a haber familias que van a querer tener como parámetros que las guíen un poquito. Yo sé que en tu blog tienes una entrada que se llama ¿cuánto debe de dormir tu bebé? O el horario ideal para tu bebé. ¿Todavía tienes esa entrada en el blog? Sí, todavía está. Sí, ok. Sí. ¿La pueden encontrar? Sí, viene por edades. No se claven en las edades, más bien en cómo va avanzando. O sea, híjole, es que mi hijo ya está en 2 siestas, pero tiene 7 meses, pero ahí viene que es hasta los 9. O sea, el chiste es cómo va avanzando el sueño. Ok. Recuérdanos la página web en donde lo pueden encontrar. happydreamers.mx. Perfecto. Algunos tips que les puedas dar a las mamás ya cuando el bebé ya está un poquito más grande, después de los 12 meses, rutinas para ya bebés de 12 meses regularmente pueden dormir ya toda la noche o solo se levantan por una pecho. Vez por pecho, por biberón, que hagan una rutina así establecida o también ahí recomiendas dependiendo de cada familia. El principal problema por el que llegan conmigo entre los 9 meses y el año y medio viene mucho por la alimentación. Pero muchísimo por la alimentación. Yo te diría, si tienes un hijo entre los 9 meses y los 18 meses que no te duerma, revisa su alimentación. ¿Por qué? Porque antes del año, pues claro, la leche es el principal alimento, pero entonces dejamos la alimentación complementaria de fondo. Yo me incluyo. Yo me acuerdo con Eugenia, empecé hasta los 7 meses, pero me da flojera. Ay, tantito más, porque el biberón es muy cómodo o el pecho es muy cómodo. Entonces, pues claro, llegas a los 9 meses con un bebé que come chayote y brócoli y pues claro, lo llenas de 4 onzas de chayote y brócoli, pues obviamente la leche disminuye y la noche empeora. Entonces, antes de los 12 meses la alimentación complementaria, revisar con una nutrióloga que sea completa. Y ya a partir de los 12 meses, pues ahora la alimentación, los sólidos es su principal alimento y la leche es complementaria. Entonces revisar que tenga sus 5 sólidos, que sea equilibrado y todo. Muchas veces con arreglar la alimentación, el sueño mejora. ¿Qué podemos hacer a partir de los 12 meses? Otro de los como típicos problemas es que los quieren cambiar una siesta bien chiquitos. A los 12 meses viene una regresión de sueño, donde empiezan a rechazar la segunda siesta y entonces asumimos que ya es la transición a una sola siesta, los cambiamos, los sobrecansamos y eso nos deshace la noche. La transición a una sola siesta se hace entre los 15 y los 18 meses, más hacia los 18. Que existen niños de 13 meses en una siesta, sí, pero no es lo común. Entonces, si están pasando por los 12, 13 meses y están batallando, hay que recortar la primera siesta para que garanticemos la segunda y no lleguen sobrecansados. Ese es como otro típico de esa edad. Y ya, si los despertares, ya que digan, bueno, tengo alimentación complementaria, sus siestas están correctas y como quiera, más de 2, 3 despertares breves, ya se sale de la norma. Por ejemplo, aquí en Monterrey, las alergias, casi todos tienen alergias por la contaminación. Entonces, ya si ven que un niño mayor de 12 meses se está levantando más de 2, 3 veces en la noche a despertares de 5 minutos, 7 minutos, donde lo arrullas o donde le das pecho, si duran más o son más frecuentes, hay que consultar porque ya se sale de la norma. ¿Hay que consultar con alergólogo o contigo? Pues primero conmigo, para que yo le diga, vete con el alergólogo, con el pediatra, con el otorrino, o sea, porque ya... Para ver por dónde. Para ver por dónde. Por dónde va.
Bien, Mariana, hace ratito hablabas del tema del llanto y creo que sí me gustaría hacer como más hincapié en eso. A ver, tú decías, en este método no es varita mágica, o sea, incluso con un método respetuoso, en donde vamos a irle ayudando al niño a que aprenda a dormir, que creo que esa es la gran diferencia, ¿verdad? Sí. No es de que queremos que el niño se calle y no llore y no nos moleste, sino que queremos que aprenda a dormir. Es natural que exista llanto. Sí. Y es porque el llanto es una forma de comunicación, Sí, así sobre se los todo... digo. Pues en los preverbales. Entonces, platícanos un poquito de eso. Mira, yo siempre les pongo el ejemplo de, como tú le dijiste, el llanto es un método de comunicación. Entonces, no le tengamos miedo al llanto, sobre todo en los niños preverbales. Más bien es aprender a interpretar qué te está diciendo con ese llanto para que tú puedas responder esa necesidad. Está llorando por hambre, pues entonces hay que darle un biberón. Está llorando por apego, pues hay que apapacharlo. Está llorando porque tiene frío, hay que ponerle una sudadera. ¿Por qué te está llorando? Y yo siempre les hago la analogía de mi hijo grande. O sea, si mi hijo de 10 años toda la vida ha llorado por un pastel. Digo, toda la vida ha cenado un pastel. Entonces él cena pastel todos los días de su vida y yo llego y digo, hoy se acabó, somos mujeres fit y ya no va a cenar pastel. Entonces yo llego y le pongo su sándwich healthy. Entonces pues él va a ver su sándwich y me va a decir, ¿y mi pastel? Claro. No, mi amor, es que mira el azúcar y vamos a comer sándwich. Yo quiero mi pastel. Y se va a tirar al piso, al borde del llanto, como si lo estuvieran quemando vivo. ¡Quiero mi pastel! Y se pone a llorar. Y está llore, llore y llore por el pastel. Entonces, ¿qué hago? Que no llore. No puede llorar, le devuelvo el pastel. Pues no. Pero si yo le digo, está llorando por un pastel, bueno, ahí te quedas llorando, me avisas cuando quieras y me voy. Pues aunque llore por un pastel que es insignificante, sí le hago un daño porque lo estoy dejando llorar solo. ¿Cuál es mi papel como mamá con un niño de 10 años? Pues me agacho, si está muy así, lo ayudo a contener, le doy herramientas de regulación. A ver, mi amor, vamos a respirar y somos un pretzel y el globo y las velitas. Y lo ayudo a regularse. Y una vez que se regula, le explico y vuelvo a sacar mi sándwich. Con un niño de 6 meses, pues no le voy a decir, vamos a soplar las velitas del pastel. Sí. Respira. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a cargar y lo voy a apapachar. Entonces, lo malo no es que llore. Lo malo es que lo dejes llorando. Pero si tú en el momento que llora te das cuenta que es que no se sabe regular solo y que está batallando para dormirse y lo cargas y lo calmas y lo regulas y le vuelves a dar otra oportunidad, pues estás enseñando su sándwich, pero no lo estás dejando llorar. Entonces, le tienen mucho miedo al llanto. Es que no puede llorar nada. No, sí puede llorar. Digo, también hay que ver por qué está llorando. Ahora no, 1 hora llorando el niño en brazos. Pues no. Entonces, vuelvo a lo mismo. Ahí entra el análisis para atrás. A ver, si el niño tiene síndrome de pies inquietos, no va a haber abrazo que lo calme. Pues porque está llorando, pues porque le pican las piernas. Vámonos con el pediatra. O sea, si el niño tiene la nariz tapada y tú lo estás acostando, pues está llorando porque no puede respirar. No, o sea, no porque te quiere el apapacho le vale. Él quiere que le destapes la nariz. Entonces, claro, el llanto acompañado no hace daño. Y ahí es donde entran los diferentes tipos de entrenamiento. Y la otra variable también es el estado emocional del cuidador que le está enseñando a dormirse. Yo siempre platico el ejemplo de cuando yo enseñé a dormir a Eugenia, mi hija, yo tenía ansiedad postparto. Entonces ya te podrás imaginar cómo estaba yo, ¿verdad? Yo ya lo que quería era deshacerme de la niña, que se pusiera y yo salirme. Y entonces no tenía relevo porque mi esposo estaba con el grande. Me acuerdo que ya la ponía en la cuna y la niña lloraba. La cargaba y la niña lloraba, aún conmigo en brazos. Y yo decía, ¿qué está pasando? Entonces me acuerdo que ya te di de comer, ya te cambié, o sea, el ambiente está perfecto, todo está perfecto, ya no sé qué quieres, de verdad, ya no sé qué quieres, por favor, ya duérmete, ni arrullada te duermes. Y entonces me acuerdo que dije, la voy a perder. Y me puse a contar lenta y profundamente hasta el 10. Como cuando yo era chiquita había un anuncio contra el maltrato infantil que era cuenta hasta 10, lenta y profundamente. Entonces, de verdad, yo iba a acabar, o sea, yo iba a salir en la tele así, mujer loca, desquicia a la bebé. Entonces me acuerdo que la puse en la cuna de que, ok, ahí está en un lugar seguro, necesito regularme yo porque la voy a matar. Entonces yo empecé a respirar súper profundo, el 1, 2, y Eugenia dejó de llorar. Se acabó el llanto. No es que le gustaran los números, es que yo me regulé. Y yo pude transmitirla esa paz y tranquilidad para que ella se regulara y pudiera conciliar el sueño. Entonces yo todo mi entrenamiento de sueño con Eugenia era respiraciones y contar del 1 al 10 y del 10 al 0, del 1 al 10 y del 10 al 0, y yo creo que conté hasta 1000, pero ahí estuvimos las dos tranquilitas sin llorar. Sí. Entonces sí, pero muchas veces somos nosotros los que no dejamos que el niño deje de llorar. Entonces es bien importante a la hora también de analizar el caso, ver cómo está la salud emocional del cuidador.
tanto de papá como de mamá o de la enfermera o de quien esté atendiendo al niño, porque el cuidador tiene que estar bien entero y bien regulado para poder enseñar al bebé y poder transmitirle esa regulación. Sí. Fíjate que esto que dices de que cuentas hasta 10, entre los consejos que nosotros damos a las mamás de los más pequeñitos, de los soñadores, siempre les mencionamos lo del síndrome del bebé sacudido. Claro. Que a veces, pues no es porque dices, oye, yo quiero maltratar, porque las mamás se quedan así cuando les platico, le digo, no, es que a veces puede ser que ya estás tan desesperada porque tu bebé y que ya no sabes qué hacer, todo lo que dices tú, ya le diste de comer, le cambiaste el pañal, el clima, la ropa, todo, y el bebé sigue llorando. Entonces en un momento de desesperación lo puedes sacudir, y pues el bebé es algo que le puede afectar mucho, sobre todo a los más chiquitos. Entonces yo les digo, les recomiendo ahí, si no está alguien más, ponlo en la cuna, en un lugar seguro y salte. Cuenta hasta 10, pon una canción que a ti te dé paz, música instrumental. Al bebé no le va a pasar ahí nada porque llore 10 minutos más, ¿verdad? Porque no lo... Y ya regresa, cárgalo, y si esa canción también te ayudó, yo les digo que tengan su playlist de música. Los dices más bonito, yo les digo, salte, golpea una almohada, grita, brinca, y luego regresas. Y que también puede funcionar. Sí, claro, también puede funcionar, o la música, o contar hasta 10, respirar, cargas a tu bebé, y ya. Entonces evitas que pueda suceder algo. Dentro de la teoría del apego hay una frase que me encanta mucho que dice, no queremos papás perfectos, queremos papás suficientemente buenos. Si de las 1000 veces que llora el bebé, tú le respondes 990 y 10 no le respondiste porque una te estabas bañando, porque la otra la perdiste y te saliste a respirar, y la otra pues te estabas con el grande y ni modo, mijito, no pasa nada. A los 2 años viene la poda neuronal, vemos el árbol. ¿Qué se usó más? ¿La respuesta o las 10 veces que se ignoró? Se podan esas 10 y se quedan las 990. Y esa va a ser la base y las raíces en las que tu árbol se va a formar. Si en cambio yo lo ignoro 990 y solo lo atendí 10, pues lo que se va a podar son... y se va a quedar la ignorada. Entonces, no pasa nada que una vez el niño se quede llorando 10 minutos porque la mamá necesitó salirse a respirar. Entonces, a mí me pasó una vez, no me acuerdo con cuál de mis 2 hijos, no prendí el monitor, se me olvidó. Y abrí el ojo porque escuché a lo lejos el llanto. Claro que el niño tenía 20 minutos llorando. Pues no fue mi culpa, claro, o sea, de verdad, se me fue. Pero no pasa nada, fue una vez en toda su vida. Todas las demás veces que el niño decía, yo iba con él. Entonces no pasa nada, eso se va a podar, no lo traumé, no pasó nada. Entonces aquí aplica igual. Si les digo, pues si tienes relevo, vas con el marido o con la pareja o con quien sea y dices, ahí está tu hijo, yo ya me voy. Pero si no tienes relevo, pues déjalo y salte y respira y regresas. Sí, gracias por decirlo, Mariana, porque es una mirada muy compasiva pues a nuestra humanidad como mamás y como papás, ¿verdad? De que nadie espera de nosotros perfección, no se necesita perfección, y es más, nuestros hijos se van a beneficiar de que no haya perfección, claro. A ver, y dentro de esta compasión con la que nos debemos de voltear a ver, aquí he estado como anotando cuáles son como esos errores que queremos evitar en la mayoría de las veces alrededor del sueño, que es la inflexibilidad, ¿verdad? De meter a nuestros hijos en un horario rígido, estricto como cuadrado y no conocerlos. Ignorar el llanto, no queremos hacer eso, tampoco queremos ceder ante el llanto porque entonces no les vamos a enseñar a dormir. Ahí haría nada más un paréntesis. Sí. Porque luego pasa que no voy a ceder, pero es porque decidí destetar más chiquito. Y el niño de verdad tiene hambre y de verdad necesita que cedas. El destetar chiquito. O sea, sí hay cosas en las que se vale decir, ¿sabes qué? Abortamos la misión, regrésate. O por ejemplo, es que le quité el pañal y tiene 3 días haciéndose pipito al tiempo. Pues no estaba listo. Devuélvele el pañal. Se vale ceder, se vale decir aquí no. O le quité el chupón y tiene 2 días llorando. Devuélveselo. La veremos después. O sea, sí, no ceder ante el llanto. Por ejemplo, ya no te voy a arrullar, te voy a acostar en mi cama y aquí nos vamos a espunear y nos vamos a acurrucar juntos. Va, no seas en el arrullo. Sí. Pero ya en temas de destetes o así, yo diría, primero chequen que el niño realmente esté listo para esos cambios. Sí, claro. Y tratar de ser proactivas y no reactivas. O sea, si a las 2 de la mañana yo digo, ¡se acabó el pecho! Pues no es el mejor momento para tomar una decisión. Checa con la nutrióloga que la alimentación complementaria está bien, checa con la asesora de lactancia, checa con la asesora de sueño, y luego ahora sí, no cedas ante el llanto, porque ya vimos que sí es capaz de hacer ese cambio conductual
Sí, y que no debes de ceder. Ajá. Ok, bien. Ese es un punto importante. Ahora, no tener rutinas definidas cuando ya se puede tener como una rutina bien establecida. Sí. Y este último punto del que platicábamos, que es ignorar nuestro bienestar o nuestras necesidades como cuidadores. ¿Crees tú que hay algún otro punto importante que como papás debemos de evitar para tener pues buenos hábitos o buena higiene del sueño? Yo creo que con eso ya podríamos como sentar las bases para fluir. Ok. O sea, yo creo que ¿qué le funciona a la familia? O sea, si los papás están felices, la familia va a fluir. Por ejemplo, les digo, ok, a ver, es que yo quiero hacer colecho. Ok, ¿estás haciendo colecho porque es tu manera de sobrevivir? ¿O porque realmente por filosofía familiar tú quieres a tu hijo en tu cama hasta que él decida? No, yo lo quiero por filosofía familiar. Perfecto, lo dejamos en tu cama. No me gusta tenerlo en mi cama, no duermo, me la paso nerviosa de que lo voy a aplastar, mi marido ronca, me la paso peleándome con él. Pues entonces vámonos a la cuna. O sea, no tanto, o sea, creo yo que es quitarnos el deber ser. Obviamente las pautas de seguridad los primeros meses de vida, sí. Pero una vez que el bebé ya tiene 1 año, no pensar tanto en el deber ser, sino en qué te funciona a ti como familia. A mí me funciona tenerlo en mi cuarto, a mí me funciona tenerlo en su cuarto, a mí me funciona dormirlo a las 6:45 porque entonces de 7 a 10 soy pareja y tengo esposo. O no, a mí me funciona dormirlo hasta las 9 como nosotros porque en la mañana yo ladro si me levantan muy temprano. Bueno, pues se vale. O sea, ¿qué les funciona como familia? Claro, cuidando, a mí me funciona que coma 2 veces al día, pues no, ¿verdad? Tienen que comer tampoco, primero, claro, al bebé. Pero que les funciona como familia y que les da paz, porque cuando ustedes están en paz con su crianza, es mucho más fácil que fluya. Claro. Y en cuanto a las siestas, por ejemplo, hay mamás que todas las siestas del bebé duermen el fular, o duermen la carriola, o duermen brazos, y no puede dormir el bebé en la cuna. ¿Es igual el sueño para el bebé de reparador? O sea, ahorita hay investigaciones que dicen que el sueño en movimiento es igual de reparador que el sueño inquieto, entonces los primeros meses... No sabe, es que enfular porque así atiendo al otro. Mientras duerma, o sea, les digo, a ver, si tú me dices, es que puedo dormir en la carriola porque así me voy a comer todos los días, pero en vez de dormir su siesta 1:30 me va a dormir 20 minutos porque se cayó el tenedor en el restaurante y se despertó. Pues no, esa siesta en la carriola no. Pero si tu hijo duerme igual 1:30 en la cuna que en la carriola, vete al restaurante y paséalo en la carriola. Entonces ahí es donde ya, lo que te digo, ya entra como la individualidad. Por ejemplo, yo, mi hijo grande en el carro dormía divino. La chiquita podía pasar 10 horas despierta. No había movimiento que la durmiera. Entonces, pues sí, las carreteras eran muy diferentes con uno y con otro. Entonces, sí se puede, siempre y cuando no me estén sacrificando el sueño por dormirlos de esa manera. O sea, que la cantidad, el tiempo de sueño sea el adecuado de la siesta que les toca. De hecho, muchas veces, por ejemplo, el fular... Hacen mejores siestas en el fular que en la cuna. A lo mejor en la carriola no, porque ahí entra que si les gusta o no el movimiento, ya depende de cada niño, pero el fular, pues, yo tengo que el 95% de los casos es la mejor opción. Sí. Okay. Eso para bebés sobrecansados es una buena recomendación. Y para mamás también. Y para mamás sobrecansadas también, claro. Ok. Sí. Mariana, 3 recomendaciones clave que para ti hacen una buena higiene del sueño. Levantarse en la mañana a una hora regular. Tanto los papás como los hijos. Yo pondría el ejemplo arrastra, sobre todo en niños más grandes. O sea, pues si yo me duermo con el celular hasta bien tarde, pues mis hábitos de sueño y mi higiene del sueño con mis hijos va a valer. Entonces, así como cuidamos el sueño del niño, también hay que cuidar el del adulto, o sea, el de los papás. Y uno tercero, yo diría observar mucho. Bien. O sea, el horario regular, eso sí es clave. El sueño de la familia, o sea, que todos tengan sus necesidades básicas cubiertas, y yo diría que en la 3 observar mucho para realmente poder atinarle esas ventanas de sueño o a esa cantidad de siestas que se necesita, etc. Y las necesidades que decías, que a veces hay una necesidad de alimentación y demás. Sí. Fíjense, algo que se me olvidó decir al inicio del episodio es que Mariana y yo muchas veces trabajamos casos en conjunto, ¿verdad? Que a veces llegan a ti por temas de sueño, identificas una necesidad de crianza, disciplina y demás, me lo refieres, y viceversa, llegan conmigo por temas de comportamiento y empiezo a notar necesidades en sueño y te los mando a ti. Y yo me acuerdo mucho de un caso que entre que lo platicábamos y lo rebotábamos, salió que tú me platicaste a una familia que había llegado a ti con un diagnóstico de TDAH
que no era TDAH, que era pues falta de hábitos de sueño. Lo que pasa es que el sobrecansancio tiene muchos síntomas que son parecidos al TDA. A ver, no digo que no exista, mi hija tiene TDA, ¿verdad? O sea, sí. Pero hubo un curso que yo tomé en Reino Unido sobre el sueño clínico y me acuerdo que la maestra siempre decía, first and foremost, they're kids. O sea, aunque tengan una condición médica, siempre van a ser niños. Entonces, independientemente si tienen una condición médica o no, yo lo primero que tengo que hacer, pues es cubrir sus necesidades básicas. O sea, niño con autismo, con TDA, con síndrome de Down, el diagnóstico que tú quieras, pues primero tengo que ver que duerma bien para ver cómo están sus funciones ejecutivas, cómo estás, o sea... Entonces esta niña me llegó, si más o menos un niño promedio duerme 11 horas en la noche con sus siestas, esta niña dormía como 8 horas en la noche. Tenía temas médicos, o sea, sí dormía muy poco. Y aparte llegó conmigo creo que como a los 3 años, o sea, ya tenía mucha deuda de sueño, ya era crónico. Entonces llega conmigo porque la mamá estaba desesperada y me decía, necesito dormir, yo no tanto buscando quitarle un diagnóstico o así. Entonces empezamos a trabajar, la niña estaba medicada. Le daban Benadryl para dormir, le daban melatonina, tenía el estimulante, no me acuerdo cuál de los estimulantes de TDA tomaba, o sea, estaba muy medicada la niña. Y entonces yo pedí quitar la melatonina, pues para que aprenda a dormirse de manera independiente, pero pues bueno, si le querían dejar el Benadryl o así, entonces empezamos a trabajar y le quitan el Benadryl y le quitan para cuando acordamos al mes y medio, 2 meses ya no necesitaba medicamentos. Y sí, lo que tenía era un sobrecansancio crónico, o sea, la niña... Cuando no dormimos, pues claro, o sea, el cerebro no funciona, sí. no funciona. Entonces, claro, la niña estaba hiperactiva, brinca y brinca por todos lados, pues claro, era la adrenalina y el cortisol que traía hasta el cielo. Cuando bajamos esa adrenalina, pues la niña empieza a funcionar, entonces empieza a atender. Entonces, no es que todos tengan, o sea, claro que existen niños con diagnóstico y que lo tienen, pero aún que lo tenía, pues primero necesitábamos que durmiera. Entonces, sí es increíble cómo afecta la conducta de los niños cuando no duermen. Los berrinches aumentan, la tolerancia a la frustración disminuye, el rendimiento escolar disminuye, o sea, son N,000 consecuencias del no dormir. De no dormir bien. Sí. ¿En qué punto crees que tienen que estar las familias o cuál sería como esa señal de alerta que pueden identificar las familias para decir necesitamos un asesoramiento en sueño? Yo diría más de 2 o 3 despertares en la noche, el insomnio o los despertares muy temprano por la mañana. A mí no me preocupa si duerme muchas siestas, si duerme menos siestas, si la ventana la tiene más larga o menos que el promedio, eso no es indicativo de nada. Yo diría, o sea, principalmente eso, o sea, que se despierte. O sea, si tú ves un himnograma, que es la gráfica de cómo nos dormimos, lo normal es que nos despertemos 2 o 3 veces. Todos nos despertamos en la noche, nomás que pues yo esponjo mi almohada, me vuelvo a acomodar, me vuelvo a dormir. Entonces, si este niño no se sabe dormir de manera independiente, tiene esos 2 o 3 despertares, pues lo cargo, lo arrullo 10 minutos y lo bajo, o le doy pecho, le doy 5 minutos y lo bajo, y se vuelve a dormir sus 2 o 3 horas seguidas, está perfecto. Pero ya si vemos niños con 10 o 15 despertares en la noche, o con 2 o 3 horas de insomnio, o que desde las 4:30 de la mañana están con el ojo pelón, 5 de la mañana, pues eso ya no es normal, hay algo más que lo está afectando y ya sería bueno, a lo mejor no un entrenamiento, una consulta. Okay. O sea, justo hoy me llegó, hace 2 semanas me habían contratado un coaching, en la consulta vimos que había muchas condiciones médicas, pues vete con el dermatólogo para la dermatitis atópica y vete con el otorrino y háblale a tu pediatra. Y ahorita me habló y me dijo, Mariana, con el tratamiento del otorrino ya llevamos 15 días, la dermatitis ya está controlada, tiene 3 días durmiendo corrido. Te devuelvo lo del coaching, nada más págame la consulta, o sea, ni siquiera tuvimos que corregir la manera en la que se dormía para dormir de corrido. Entonces, pero sí era un niño que se despertaba muchas veces, que tenía muchas banderas rojas. Entonces yo creo que si algo se sale de lo normal, que es eso, sí conviene una consulta. Bien. Y para las familias que quieren informarse como de manera preventiva, este curso que decías de Baby Basics, sí. ¿Dónde lo pueden encontrar? Directo en la página, pueden escribirle a Edna, son como 2 horas en línea, y hablamos de los primeros 6 meses de vida. O sea, bueno, si a partir de los 6 meses ya existe la consulta y el entrenamiento, bueno, esos primeros 6 meses donde no podemos intervenir
en la manera en la que se duerme, pues saber qué es normal, qué no es normal y cómo podemos ir como estableciendo, no es una, se le llama sleep shaping, o sea, es como vamos a empezar a prender la luz siempre a la misma hora, vamos a empezar a apagar la luz, bueno, ahora vamos a poner la primera siesta más o menos regular, bueno, entonces como ir viendo, es normal que a los 5 meses todo se descomponga, o sea, como que ir esperando cómo va madurando el sueño, para esos primeros 6 meses como sobrevivir. A mí me hubiera encantado que me dijeran es normal, el siguiente mes viene más fuerte o viene más fácil o te quedan 3 semanas, o sea, entonces es como más informativo esos primeros 6 meses. Y si quieren aprender más, yo recomiendo con los ojos cerrados el libro de Gonzalo Pino Arboledas, no me acuerdo cómo se llama, si es El sueño es un hábito o el sueño, no me acuerdo cómo se llama bien su título, es el único que tiene, el único libro, tiene demasiados artículos científicos, si quieren Google Scholar ponen su nombre, pero su libro está hecho para papás, entonces buenísimo. Está muy sencillo, muy digerible, cortito, te explica que si las ventanas, o sea, como que te da mucha información de cómo madura el sueño, qué pasa, que si el ambiente, que si las ventanas. Entonces, para mí ese libro es, o sea, regalo para todos los que están teniendo bebé. Regalo de maternidad. Sí. A ver, Gonzalo Pino. P-I-N. Arboledas. Sí, Arboledas. Ok, bien. Sí. Para buscarlo, no lo había escuchado. Sí, yo soy su fan número 1. Mariana, hay un tema también que quisiera que les pudieras aquí a los papás asesorar, informar un poquito. Cuando surge un viaje de 5 o 7 días y pues en el viaje hasta los adultos, ¿verdad? Rompes con tus rutinas, con todo lo que haces tú en tu día a día y llegan de regreso a casa su rutina y pues se estresan mucho porque todo ese viaje pues cambió lo que ya tenían a lo mejor ganado en este tema del sueño con los pequeñitos. Mira, primero hay de viajes a viajes. O sea, no es lo mismo decir me fui a una playa mexicana en mi mismo uso horario donde más o menos, me fui a Disney de California, 3 horas de diferencia de horario, o sea, hay de viajes a viajes. Entonces, ¿qué es lo importante de los viajes? Una, pues también hay que disfrutar el viaje, o sea, tampoco se me cuadren tanto, pero sí mantener las rutinas, o sea, las rutinas tienen 2 funciones. Una es, claro, la rutina para dormir, pues es bajar las revoluciones para que podamos conciliar el sueño, pero también dan seguridad y predictibilidad. De hecho, por ejemplo, en niños con negligencia, una de las principales intervenciones que tenemos es introducir rutinas. O sea, esa es la importancia de las rutinas. Entonces yo ya sé que cuando mi mamá entra en pijamas es fin de semana y me voy a quedar con ella. Ya sé que cuando entra vestida va a ir a trabajar y me va a llevar a la guardería. Ya sé que cuando mamá llega con la mochila no sé qué me va a dejar con los abuelos el fin de semana. Entonces ya sé que cuando mamá me pone en el corral es que va a hacer de comer y sigue comer. Entonces todo el día tenemos rutinas. Entonces obviamente en los viajes pues no podemos mantener todas las rutinas, pero sí tratar de mantener aunque sea algunas. Por ejemplo, la rutina que haces tú en la mañana, pues tratar de mantenerla en el viaje. La rutina de irnos a dormir también, o sea, a ver si en tu casa tú normalmente lo metes a bañar, le pones sus cremas, le cuentas un cuento y luego lo acompañas a dormir, pues trata que en el viaje también haya un cuento, también si tienes que escoger entre un vuelo muy temprano o un vuelo muy tarde, pues mejor es uno muy temprano, porque si lo levantas a las 4 de la mañana, el niño puede compensar con siestas, llega temprano al hotel, conoce su cuarto, explora, haces una rutina tranquila y lo puedes dormir. Llegaste a las 10 de la noche, el niño ya viene lo acostaste dormido, abrió el ojo en un lugar desconocido. Entonces, tratar como de mantener las rutinas lo más posible, eso ayuda a que los niños se adapten tanto en el viaje como a la hora de regresar. Cuidarle sus horarios, o saber si es un niño que duerme 2 siestas de hora y media, pues intenta a la hora de la siesta, si estás en Disney, pues ponerlo en la carriola y ponerte a pasearlo. O si es muy sensible, bueno, pues regrésate a la segunda siesta, a lo mejor la primera la va a hacer más Entonces, si va a haber cohetes en Disney ese día y lo vas a desvelar, bueno, trata que el día anterior duerma muy bien para que traiga el tanque lleno y no le pese tanto. O sea, a ver, un niño bien descansado no le pasa nada que un día se desvele. El problema es cuando lo desvela 5 días seguidos. Entonces, como tratar de mantener lo más posible sus horarios, sus rutinas, sus ambientes. Si duerme con un peluchito, pues échale el peluchito. Si va a dormir en una cuna de hotel, pues échale su sábana para que huela lo mismo. O sea, como tratar de mantener lo más posible su dinámica. Que hay veces que no se puede, porque pues, en la casa duerme solo y en el hotel va a dormir con nosotros. Bueno, pues ponle una cuna, no lo metes a tu cama. Si
Por ejemplo, yo siempre le digo, haz date en el balcón, duérmelo a su hora, pide room service y cena en el balcón con tu pareja. O sea, como tratar de, porque son necesidades, el niño tiene necesidades. Y también, ¿qué tanto? O sea, por ejemplo, si es un niño que se duerme normalmente a las 8 de la noche, pues a lo mejor te va a tolerar a las 9, pero no te va a tolerar a las 12 de la noche. Entonces, pues considerar que él también tiene sus necesidades y también si quieres disfrutar el viaje, pues un niño descansado hace la vida mucho más fácil. Va a disfrutar entonces, más. Y la edad, no es lo mismo el niño de 1 año que el niño de 10. A ver, yo me fui a Ciudad de México la semana pasada, mis hijos se durmieron a la 1 de la mañana porque nos fuimos de concierto a los 4 y fue el mejor viaje de mi vida. Que acabaron como trapos, sí, pero pues tiene 10, no tiene 1. Sí. En Cancún me tocó hacer date en el balcón a las 8 de la noche con room service. Entonces, como ver hasta dónde sí, hasta dónde no y prepararte. Los días previos al viaje, al pie de la letra todo, para que se vayan con el tanque lleno. Y entonces sí, tú llegas al viaje con un niño desvelado, sobrecansado, ansioso y es una bomba. Entonces, eso en los viajes es muy importante. Y luego al regresar, luego regresar a la rutina. O sea, día 1 que llegaste, la misma rutina de siempre, porque luego pasa de que, ay, bueno, en el hotel estuvo durmiendo con nosotros, estas primeras noches con nosotros, o estas primeras noches le volví a dar el biberón, pues se hace eso. Entonces, los niños son muy inteligentes, sí aprenden que en el viaje duermen con papá y mamá y en la casa no. O hacerles calendarios, mira, cuando estamos aquí, ahí vas a dormir en el mismo cuarto de papá y mamá o en la misma cama. En la casa estas son las reglas. O los viernes te vas a dormir a casa de los abuelos, con los abuelos duermes en su cama, pero con nosotros duermes aquí. O ahí sí hay tele, acá no. O sea, como mantener un poco, cuidar las pantallas también, porque luego, pues si te vas a cenar, les ponen el iPad a las 9 de la noche, pues sí, cuesta más el sueño. Exactamente. Ok, esa es una buena estrategia. Regresan, ven su cuarto, que todo lo que todo está igualito alrededor de su cuarto vuelve a ser a la normalidad, considerando la rutina. Mariana, un tema muy importante del que no hemos hablado y que también te quiero preguntar es sobre las regresiones, ¿verdad? Alrededor del sueño existen regresiones esperadas por cambios, por la llegada del bebé, por la entrada al kinder. Platícanos un poquito como de las regresiones y cuando suceden, ¿qué podemos hacer para que fluyan de la mejor manera posible? Ok, el problema de las regresiones es que para cuando nos enteramos que había una regresión ya pasó. Okay. O sea, porque normalmente empezó un poquito antes. Hay 3 tipos de regresiones. Está la cognitiva, está la motriz y está la emocional. Yo diría que la motriz y la del lenguaje no descomponen el sueño en la noche, te descomponen las siestas. Andan como más desorganizados. O sea, dormían muy bien y ahora las siestas están desorganizadas y como que pelean la siesta. Yo siempre digo, es como huelga de siestas. O sea, que dices, ¿qué le pasa? Dormidino y ahora no quiere, no quiere las siestas y no se duerme a la hora que quiere y me la pelea. Y luego de repente, ¡ay! Se soltó hablando. ¡Ay! Se soltó caminando. ¡Ay! Se soltó rodando. Y claro, pero pues tenías 10 días peleándote con las siestas y ¿qué le pasa a este niño? Y vas y le checas el oído porque crees que tiene algo. Y no. Pero normalmente cuando se sueltan, ya pasó. Y te digo, se ve como huelga de siestas. No deberían de descomponer la noche. Igual los dientes. Los dientes, pues no, dan comezón, pero no, o sea, no debería de, ay, por los dientes se levantó 10 veces en la noche, no. O sea, sí puede haber un poquito más de molestia, que a lo mejor esos despertares duren un poquito más, o que se queje un poquito más, pero no debería ser significativo como para descomponer todo el sueño. Y las más importantes, bueno, y dentro de esas, las motoras y las cognitivas, pues sí se sabe que son como en ciertas etapas, pues el gateo, la caminada, pues 12, 15 meses, la cognitiva, pues también cuando ya se van a soltar a hablar, o sea, es como muy, pero eso de a los 9 meses hay una regresión de sueño, al año hay una regresión de sueño, no sé, entonces más bien, pues a ver, si tu hijo se soltó caminando a los 11 meses, le va a dar a los 10. Si el tuyo se soltó hasta los 18, le va a dar a los 17. O sea, es más como por el desarrollo. Depende, y también depende de si nació a término o no, porque luego se nos atrasan. Hay una investigación padre que se llama Wonder Weeks, que ellos empezaron a hacer una investigación con changuitos. No me acuerdo si eran changuitos gorilas o qué, pero bueno, changuitos. Empiezan a observar y se dan cuenta que esos changuitos tenían unas etapas que ellos le llamaban, eran como las 3 Cs, crying, clingy, cranky. O sea, irritable, llorones y encimados. Entonces estaba el changuito encima de la mamá, súper irritable, y luego se iban. Y luego volvían a regresar y se dan cuenta que los primeros 18 meses de vida
había 10. Porque ahí topó, probablemente hay más. Pasan por, creo que son 10 o 12 tipos diferentes de changuitos y de ahí se van a los humanos. Ponen cámaras en las casas, empiezan a checar y se dan cuenta que todos teníamos esas rachas que ellos les llaman Wonder Weeks porque son semanas maravillosas, pesadas. Y se dan cuenta que no tiene que ver con el nacimiento, sino con la edad de gestación. O sea, si nació de las 36 semanas, le va a dar a las 4 que debería, no a las 4 de nacido. Y se dan cuenta que todos teníamos como esos gaps de regresiones. Y te ponen tienen un libro y tienen una aplicación donde te dice ahí viene la tormentita, donde ven que hay hitos del desarrollo. El lenguaje cognitivo, o sea, mucho así, está muy padre. Yo les digo a las mamás, si eso te va a dar paz para atenderlo y ser paciente, bájala. Porque dices, ahí viene la tormentita y esa noche lloró mucho, o ese día anduvo muy irritable, entiendes. Bueno, es una racha y se va a quitar. Pero si eso te va a generar ansiedad, porque ahí viene la tormentita, mejor ni la bajes. No te enteres. Pero sí, ahí sí está como comprobado que hay 10 regresiones o hitos del desarrollo esperados en esos primeros 18 meses de vida. Ahí, Mariana, perdón que te interrumpa. Cuando está esa huelga de la siesta, pues la clave es mantenerla, ¿verdad? No pensar que por eso ya no necesitas. No, y a ver, ¿qué puedes controlar tú como papá? Tú puedes controlar el horario, tú puedes controlar observar sus señales de sueño y ser flexible, que bueno, no le veo sueño, se la atraso un poquito más, si le veo sueño, se la adelanto un poquito, puedo controlar el ambiente, puedo controlar cómo se duerme, pero ya si se duerme o no, pues no depende de ti. Entonces también no frustrarnos, o sea, siempre lo que a nosotros nos va a dictar si lo que está durmiendo es suficiente es la noche. Mientras siga durmiendo bien en la noche, pues que no duerma siesta, no pasa nada. Y la tercera, que es la que a mí más me gusta, es la regresión emocional. Entonces esas regresiones emocionales pues son por cambios que puede haber. Nacimiento de hermanitos nuevos, entrada al kinder, cambio de ciudad, cambio de casa, cambio de dinámica. Papá lo corrieron del trabajo y ahora está todo el día en la casa, o mamá regresó a trabajar, o entró a la guardería, o ahora la abuela, o la enfermedad de alguien, entonces mamá se la pasa entre el hospital y la casa, o sea, todos esos cambios, control de esfínteres, cambio de cuna a cama, quitar chupón, el pañal, o sea, hay muchas cosas que generan esas regresiones emocionales, y ahí, como la causa es emocional, la solución es contención emocional. Yo sí soy muy partidaria de el chupón, la cuna y el pañal no se deja. Digo, no se quita, se deja. Entonces, si esos cambios los forzamos, la regresión va a ser mucho peor. ¿En qué se puede ver? Se puede ver en sueño, se puede ver si ya son niños que tienen control de esfínteres, en lenguaje, el niño que hablaba muy bien empieza a tartamudear, el niño que era muy tranquilo empieza a estar agresivo, o sea, no necesariamente se van a ver en sueño, pero las regresiones emocionales se van a ver en algo, porque generan ansiedad, porque las rutinas están cambiando. Eso que hablábamos de las rutinas, de cómo generan predictibilidad y seguridad, pues si la rutina cambia, espérate, ¿y ahora qué pasó? Y entonces la ansiedad se levanta. Y entonces ahí es mucha contención emocional. Por ejemplo, es muy común que cuando nace un hermanito, ya no se quieren dormir de manera independiente, piden que los acompañe. Entonces, no, es que ya se dormía solo, entonces lo tengo que dejar. No, espérate, acompáñalo a dormir. Probablemente acompañándolo a dormir, te va a dormir corrido. Y si te peleas con que se duerma solo, se va a dormir ansioso y se va a estar despertando en la noche. De hecho, yo subí una foto no me acuerdo cuándo fue, en marzo por ahí, con mis peladotes de 10 años y 7, yo en la puerta del cuarto así, porque nos cambiamos de casa y les costó el cambio. Entonces, se vale, o sea, a ver, yo también a veces ando y me abrazas, le digo a mi esposo y tengo 37 años, o sea, entonces, pues sí, si la raíz es emocional, pues la solución es emocional. No es un entrenamiento de sueño, no es pelearte, no es poner reglas rígidas de... Pues se vale acompañar. Se vale acompañar. Oye, estuvo enfermo, estuvo en el hospital, salió, pues acompáñalo a dormir. Es más fácil sacarte a ti de su cuarto que al del tuyo, pues mejor vete tú con él. Sí. Pero siempre las regresiones emocionales, dar esa contención emocional, soluciona el problema. Y regresar a las rutinas lo más que podamos. O sea, me fui a Estados Unidos a tener al hermanito y entonces es casa nueva, rutina nueva, kinder nuevo, enfermera nueva. Pobre, pues bueno, trata de mantener esas rutinas, trata de mantener ese horario. O, por ejemplo, eso lo veíamos en el podcast que grabamos de nacimiento de hermanitos. Si la abuelita lo va a empezar a recoger en el kinder, pues que lo empiece a recoger desde los 6 meses del embarazo. Sí, para que entonces la abuelita sea parte de su rutina. Entonces, si mamá no me lleva, pues no pasa nada porque la abuelita también, ¿no? Como planearlo, pero sí, las regresiones emocionales ahí sí nos pueden pegar en la noche. Bien, eso es importante. Sí. Mariana, hablando de la noche,
¿qué mensaje le dirías o le darías a una familia que en este momento está escuchando el podcast a las 3 de la mañana, frustrados, estresados, en el 8º despertar de su hijo? Mira, hay una frase que está súper cliché, que a mí me caía gorda que me la dijeran, pero ahorita la entiendo, la de porque las noches son largas, pero los años son cortos. Se pasan un segundo y hay luz al final del túnel. Yo a todos les digo, hay luz al final del túnel. Yo sé que ahorita te sientes en el ojo del huracán, sientes que no ves por dónde, no te reconoces tú, no reconoces tu cuerpo, no reconoces tu casa. Todo pasa. Todo pasa, todo pasa. Yo siempre le digo a mi psicóloga, le digo, ¿cómo me encantaría poder regresar a cuando Eugenia, que fue cuando más me costó, cuando Eugenia nació, y irme a dar un abrazo y decirme, todo va a pasar y va a estar bien, no te preocupes, todo va a estar bien y todo va a pasar y vas a regresar a tu trabajo y vas a regresar y la vas a ver sana y la vas a ver bien, porque cuando estás ahí, de verdad se te nubla el juicio. Entonces, digo, me caía muy gorda esa frase porque a mí me la decían y yo decía, ay, sí, tú ven y cuídalo en la noche para que vean. Para que vean lo largas que son. Que las noches son muy largas. Sí, son muy largas, pero eventualmente pasan. O sea, sí pasan. Y yo ahí agregaría, no es frase, pero yo agregaría, pidan ayuda. Sí. No somos superpoderosas, pidan ayuda. Ayuda psicológica, ayuda de física, o sea, ayúdenme y dense permiso. O sea, me pasa mamás de lactancia exclusiva, date permiso de dar un biberón a las 11 de la noche para que tú duermas 6 horas seguidas. Sí. O sea, date permiso, pide ayuda. O sea, se vale decir, no puedo sola, ayúdenme. Sí. Pero yo creo que es eso, hay luz al final del túnel. No, un día a la vez. Un día a la vez, solo por hoy. Un día a la vez. Sí, Mariana, gracias. Gracias de corazón por todo lo que nos has compartido el día de hoy, tu conocimiento, tus experiencias, tus recomendaciones. De verdad, estoy segura de que van a llegar a los oídos correctos y que van a encontrar mucha paz y mucha calma. Gracias de corazón. Muchas gracias a ustedes por invitarme y darme el tiempo. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti también por escucharnos en este episodio. Nos vemos el siguiente para seguir aprendiendo un día a la vez.